Ahora sí, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida al seminario de Fenomenología del Dolor, un curso de los programas de pregrado en filosofía desarrollado de manera abierta desde la Universidad de Antioquia. Soy Andrés Francisco Contreras, profesor asociado del Instituto de Filosofía. Como saben, este curso tiene por objetivos principales realizar una introducción general a la fenomenología naturalizada a través de la lectura del libro de Saulius Geniusas titulado Phenomenology of Pain. Siempre me equivoco y digo Phenomenology of Illness, que es el título del libro de Javi Carrett, pero estamos es con Geniusas. El segundo de nuestros objetivos es crear un espacio, un primer espacio de mutuo conocimiento y de intercambio de profesionales del área de la salud y de estudiantes de filosofía, un poco convencido de que tenemos mucho que aprender unos de otros y que es muy importante para los filósofos empezar a pensar estos temas relacionados con el dolor y la enfermedad. Como saben ustedes, también contamos con un grupo de participantes muy nutrido y diverso que se conectan desde varios lugares del mundo y que pertenecen a distintas áreas del conocimiento y que además están en distintos momentos profesionales de sus vidas. Así que esperamos contar con sus preguntas, comentarios y experiencias que puedan enriquecer los temas que vamos a estar trabajando aquí y que nos permitan un poco confrontar la posición esbozada por Saulius Geniusas en su libro. El día de hoy, como ustedes ya saben, continuaremos profundizando en la definición fenomenológica del dolor como un fenómeno estratificado, tesis defendida por Saulius Geniusas, en relación con el carácter aversivo del dolor y con los síndromes de disociación del dolor que él saca a la luz. Así que podremos confrontar esta definición de Geniusas con estos elementos. Antes de comenzar, permítanme resumir brevemente los principales puntos de la sesión anterior. Un segundo, comparto nuevamente la pantalla. Muy bien, la sesión pasada comenzó con la presentación. Bueno, mil disculpas, parece que Zoom sigue presentando algunos inconvenientes. Em, Vuelvo a compartir con ustedes la pantalla, espero que no siga molestando demasiado la función de compartir pantalla. Em, Perdón un segundo. Bueno, muy bien. Entonces, como veíamos la sesión, durante la sesión anterior o en la sesión anterior, nosotros comenzamos con la presentación de algunas distinciones fenomenológicas básicas que permitían dar contexto al capítulo en cuestión. Hablamos de la primacía de la vida práctica prereflexiva frente a los comportamientos intencionales y actitudes proposicionales que asumimos, las actitudes, digamos, reflexivas en las que objetivamos algo y nos referimos a ello. Todo dirigirse a algo, todo expresarse sobre algo en una proposición se da, dijimos, en medio de un contexto prereflexivo de comprensión no temática de las cosas, de comprensión primordialmente práctica sobreentendida. Esto nos llevó a entender en qué sentido el dolor es, de acuerdo con Geniusas, un fenómeno estratificado. De acuerdo con esta idea, el dolor puede ser experimentado de manera prereflexiva como una atmósfera que cobija todo lo que hacemos, una atmósfera preintencional o prereflexiva que cobija todo lo que hacemos. Esta experiencia prereflexiva del dolor puede transformarse, sin embargo, en una experiencia temática o explícita en la que capto el dolor como objeto de un acto intencional, una percepción, digamos, de una sensación dolorosa. Esta transformación es importante de cara a la posibilidad de indicar una parte de mi cuerpo como relacionada explícitamente con este dolor. Entonces, esta, digamos, transformación mediante la reflexión me permite justamente captar una parte de mi cuerpo como
dolorosa, si bien muchas veces no puedo identificar de manera muy precisa esa parte de mi cuerpo. Así pues, vemos que el dolor puede ser considerado, de acuerdo con Saulus Geniusas, tanto como un fenómeno prereflexivo de carácter preintencional, atmosférico, si se quiere, como un fenómeno intencional en el que me dirijo temáticamente a mi cuerpo o al dolor mismo como un objeto de experiencia. Esta experiencia estratificada del dolor puede variar en su carácter en un lapso de tiempo. Por ejemplo, el dolor puede hacerse más o menos intenso, puede aparecer o desaparecer y, sin embargo, en mi experiencia es el mismo dolor. Incluso si el dolor desapareció, yo puedo volver a decir, ya sé lo que es, aquí está otra vez esta experiencia y lo identifico en mi experiencia como el mismo dolor. Entonces hay toda una dimensión temporal de este, digamos, dolor entendido como un fenómeno estratificado y compuesto por una atmósfera prereflexiva de comprensión y una aprehensión explicitante de esa atmósfera previa del dolor. Hay un último elemento que hace parte de la experiencia del dolor y lo menciono porque en algunas de los elementos que vamos a ver el día de hoy, este aspecto aparece como un aspecto sumamente relevante y es la interiorización de la manera como otros ven mi dolor. Es posible interiorizar la manera como otros, desde la perspectiva ajena de tercera persona, ven mi propio dolor. En este sentido, yo no solamente percibo mi dolor como propio dolor que se da en mi experiencia en primera persona, sino que lo identifico como ligado, por ejemplo, a una enfermedad o a un problema concreto estudiado en el campo de la medicina del que yo no tengo experiencia directa. Entonces, digamos que hay fenómenos subpersonales que, como lo indica la palabra subpersonal, están debajo del ámbito de experiencia de la persona, eh, que están relacionados con ese dolor y de los cuales yo me entero en el diálogo con otras personas y puedo interiorizar esta perspectiva de tercera persona sobre el dolor y puedo, digamos, hacerla parte de mi experiencia de primera persona del dolor. Entonces, aunque de momento Saulus Geniusas no menciona este aspecto, también, por supuesto, podemos interiorizar elementos de segunda persona, es decir, de personas mucho más familiarizadas con nosotros mismos y con nuestra vida, eh, que también, es decir, de personas cercanas, que también podemos interiorizar y que también pueden jugar un rol determinante en la forma como experimentamos el dolor. Al respecto, por ejemplo, Javi Carrell en su libro de Fenomenología de la Enfermedad habla de los estereotipos sobre las enfermedades como un aspecto social del dolor que nosotros podemos llegar a interiorizar y que puede afectarnos negativamente. Eh, eh, no puede afectarnos negativamente esta forma como se percibe socialmente el dolor en un momento dado. Entonces, este otro elemento de la interiorización de cómo otros ven el dolor es un fenómeno que también resulta importante aquí. Bueno, el día de hoy entonces vamos a dividir la sesión en dos momentos principales. El primer momento em, busca expresar de una manera un poco resumida el argumento principal de Saulus Geniusas, cuáles son las ideas generales de Saulus Geniusas en este capítulo que complementan nuestra definición fenomenológica del dolor. Y en la segunda parte me gustaría mostrar ya con base en un esquema que les voy a enseñar cómo se da, de acuerdo con la interpretación que Saulus Geniusas realiza, cada uno de los síndromes de disociación del dolor que él menciona. Entonces, bueno, vuelvo a compartirles pantalla en un instante. Eh, Permítanme. Muy bien, tal vez es importante recordar aquí, a comenzar, la definición de dolor. Bueno, parece que no, de momento no me ha sacado. Deberían estar viendo la definición del dolor en su pantalla. Si no la ven, por favor, me avisan, pero el sistema me ha sacado constantes errores el día de hoy y la vez pasada, de hecho, también. Bueno, de acuerdo con la definición de dolor, el dolor es, según Saulus Geniusas,
una sensación o sentimiento aversivo con una em, cualidad experiencial distintiva que se puede dar solamente en la forma de experiencias de primera mano o bien como una sensación no intencional o bien como un acto intencional. Entonces teníamos una definición de dolor en la que se hablaba ya, digamos, de este dolor como un fenómeno estructurado según el esquema ámbito no intencional y comportamiento intencional que toma por objeto esa experiencia previa de nosotros mismos que tenemos. Bueno, muy bien. Eh, el capítulo de hoy tiene varios objetivos que son bastante interesantes, creo yo, y que se complementan unos a otros. Y es que Saulus Geniusas pretende complementar de alguna manera esta definición de dolor o sacar a la luz algunos de los elementos de esta definición de dolor que no estaban siendo em, estudiados en la primera parte. Habíamos ya dicho que en estos tres primeros elementos de la definición de dolor se encontraban en el capítulo anterior. Es decir, el dolor es una experiencia de primera persona, es una sensación no intencional o preintencional de carácter atmosférico y también puede darse como un comportamiento intencional. Pero aquí a él le interesa sobre todo agregar estos dos elementos y de alguna manera poner a prueba su definición de dolor. Y es la idea de que el dolor es un sentimiento que tiene un carácter, una cualidad experiencial definida y diferenciada que consiste justamente en un sentimiento aversivo. Y esos dos elementos serán aquí los elementos fundamentales de su concepción de dolor. Una de las cosas que él pretende desarrollar acá es un diálogo con las ciencias cognitivas y me parece que esto se ve de manera especialmente presente en este capítulo en donde él entabla este diálogo abierto con los síndromes de disociación del dolor. De acuerdo con Geniusas, las ciencias cognitivas em, deben justamente ocuparse de sacar a la luz los mecanismos fisiológicos que hacen posible y que soportan, digamos, las experiencias del dolor que se nos dan a nosotros como filósofos de manera experiencial, que los filósofos estudian. Entonces, mientras que la fenomenología pretende aclarar la cualidad experiencial del dolor y las estructuras experienciales de ese dolor, las ciencias cognitivas proporcionarían, digamos, los mecanismos fisiológicos que subyacen a las experiencias del dolor. Hace un momento utilicé la palabra subpersonal para caracterizar justamente esos mecanismos fisiológicos que soportan la experiencia del dolor, pero que no llegan por sí mismos únicamente a dar cuenta de la experiencia del dolor. Es decir, de alguna manera, lo que se estudia desde el punto de vista de tercera persona está precisamente limitado a la observación de estos mecanismos fisiológicos y se queda corto ante la caracterización de la experiencia del dolor en cuanto tal experiencia. Y en ese sentido, la fenomenología lo que busca hacer es suplementar estas explicaciones de carácter neurológico o de carácter fisiológico estudiadas por las ciencias cognitivas eh, y le proporciona justamente a las ciencias cognitivas ese carácter experiencial que ellas tienen que explicar precisamente desde sus bases fisiológicas. Entonces es un capítulo en donde se ve este intento de diálogo puesto en obra por parte de Saulus Geniuses. Pero decía que el objetivo entonces no es solamente desarrollar este diálogo, sino también poner a prueba la definición del dolor que él da con base en los fenómenos de disociación del dolor, en las patologías de disociación del dolor estudiadas por las ciencias cognitivas y que aparentemente pondrían en cuestión el carácter aversivo del dolor, es decir, la cualidad experiencial
específica del dolor. Y en ese sentido, parecería que los descubrimientos de las ciencias cognitivas frente al dolor de alguna manera retan o cuestionan la tesis general acerca del dolor, de acuerdo con la cual es una sensación o un sentimiento aversivo que tiene una cualidad experiencial distintiva. Eh, y en relación con esto, él va a querer atacar aquí eh, también un punto de vista meramente biológico frente al dolor. Hay una tesis de alguna manera biologicista de acuerdo con la cual el, de acuerdo con la cual si no hubiese dolor, la especie como tal no sobreviviría. Eh, y en ese sentido, em, hay de alguna manera una especie de relación desde el punto de vista de esta tesis biológica entre el dolor y su función biológica. Para Saulus Geniusas, vamos a ver, no es tan importante esta unión entre el dolor y su función biológica. Él no cree, digamos, que el dolor tenga que doler porque cumple una función biológica, sino que el dolor en su propia naturaleza, de manera inherente, tiene la característica de ser aversivo, pero no porque cumpla una función biológica, sino porque en eso consiste justamente la experiencia del dolor. Entonces, la razón por la cual considera Saulus Geniusas que el dolor es doloroso o es una experiencia aversiva es completamente distinta de la razón por la cual la biología considera que el dolor produce una experiencia aversiva o dolorosa. En ese sentido, el objetivo de este capítulo es también proveer una respuesta alternativa a esta idea de la supervivencia del organismo biológico, a esta afirmación de alguna manera funcionalista de la biología. Y esa respuesta estaría justamente en caracterizar el carácter aversivo del dolor como elemento inherente a la experiencia del dolor mismo. Si le quitamos el carácter aversivo al dolor, nos quedaríamos simplemente sin la experiencia del dolor como tal. Entonces, para él es muy importante identificar este carácter aversivo del dolor como aquella cualidad distinta experiencial que caracteriza el dolor en cuanto tal experiencia. Bueno, vuelvo nuevamente a compartir la pantalla para hablarles de finalmente la tesis principal de Saulus Geniusas aquí. Yo he tratado como de sintetizar esta tesis en... Bueno, mil disculpas por las interrupciones constantes, pero parece que la plataforma hoy está eh, poniendo más problemas de los que normalmente eh, pone. Permítanme un segundo, ya les comparto nuevamente la pantalla. Por favor, me avisan si en algún momento dejan de ver la pantalla, ya que tenemos tantos inconvenientes con la plataforma el día de hoy. Concédanme un instante. Bueno, aparentemente todo funciona. Mm,
Mil disculpas, parece que no me estaban escuchando, mil disculpas, el error fue mío, entonces retomo nuevamente. Les decía que de acuerdo con Saulus Geniusas, hay un esquema básico que es la idea del dolor que él va a estar defendiendo acá como un dolor compuesto por estos dos elementos estructurantes, el dolor como experiencia preintencional, atmosférica, le he llamado yo también, y el dolor como experiencia intencional que se basa en la primera parte. Dolor como experiencia intencional que puede ser tanto una experiencia cognitiva como emocional o ambas juntas, digamos. Bueno, muy bien. Adicionalmente, eh, esta idea implica que el dolor en su forma plena, el dolor en su experiencia plena, de acuerdo con lo que Saulus Geniusas nos dice, podemos no estar de acuerdo con él necesariamente, pero de acuerdo con su concepción, el dolor en experiencia plena es un dolor que pasa del nivel prereflexivo o preintencional a nivel reflexivo, cognitivo o emocional. Es decir, es un dolor que no solamente se queda en una atmósfera en la que el dolor de pronto no genera una mayor disrupción de nuestras actividades cotidianas y en ese sentido tiende a pasar desapercibido o a resistir el hecho de que fijemos nuestra atención en él. Se pasa entonces de este dolor preintencional a un dolor como contenido intencional, ya sea en una forma emocional, ya sea en una forma cognitiva o en ambas. Y para Saulus Geniusas, la experiencia plena de dolor o completa de dolor involucra entonces un dolor como contenido intencional, pero esta experiencia plena presupone adicionalmente el dolor preintencional, es decir, el hecho de que yo capte mi dolor de una forma explícita, como dolor de esto o aquello, como un dolor insoportable, o un dolor no tan severo como la vez pasada o algo por el estilo, no me saca de o no elimina mi experiencia reflexiva del dolor, sino que la agudiza o la explicita. En este sentido, siempre me ha gustado la palabra que usa Heidegger para referirse a esta misma estructura. Heidegger habla de interpretación, en alemán Auslegung es interpretación, pero también es explicitación. En ese sentido, el dolor se interpreta o se explicita como un dolor demasiado severo o un dolor no tan severo o como un dolor punzante o como un dolor que tiene tal o cual característica. Y esa explicitación es justamente lo que se da en esta transformación que me hace pasar de mi experiencia prereflexiva, preintencional del dolor a mi experiencia intencional, cognitiva o emocional del dolor en cuanto tal. Pues bien, esta experiencia entonces del dolor en un sentido intencional, piensa que Newsas es una experiencia que debemos llamar plena de dolor, porque lo capto tanto como preintencional como intencionalmente y porque el nivel intencional presupone o está siempre referido a la experiencia preintencional de ese mismo dolor. Y como ya decía, recordando un poco lo que hemos visto la vez pasada, el dolor puede sufrir una especie de cambio a lo largo del tiempo, entonces puede desaparecer, puede ser más o menos intenso, puede cambiar también su cualidad y en ese sentido también puede pasar de lo preintencional a lo intencional, pero de lo intencional nuevamente a lo preintencional y nuevamente a lo intencional. Entonces, la experiencia plena del dolor involucra, digamos, un juego de estos elementos y en ese sentido es una experiencia completa. Pero este esquema que les estoy presentando involucra también una tesis que él va a defender acá, y es que ya en la experiencia preintencional del dolor hay un carácter desagradable, una cualidad experiencial desagradable en sí misma. Y esa experiencia en sí misma desagradable que se da ya en un nivel preintencional, en el nivel, digamos, de la sensación, es luego aprendida o expresada explícitamente en el lenguaje como desagradable. Es decir, no podríamos expresar en el lenguaje eh,
el carácter desagradable del dolor si no hubiésemos sentido antes ese dolor como desagradable. Y en ese sentido, ya en el nivel preintencional del dolor hay un carácter cualitativo, aversivo o desagradable que hace parte intrínsecamente de la experiencia del dolor en cuanto tal. Entonces, como ven, digamos que la idea o la tesis general de Saulus Geniusas es que este carácter aversivo ya hace parte del dolor en su nivel preintencional, y cuando se expresa o se aprehende en el nivel intencional, no ocurre otra cosa que simplemente expresar o desarrollar lo que ya previamente, aquello en lo que ya previamente se estaba, aquello que ya previamente se sentía. Em, hay una expresión que él usa, retomada de uno de los autores que más cita en este texto, que es la diferencia, digamos, entre feeling pain, entre sentir dolor, y being pain. Entonces, la tesis de Saulus Geniusas es que ya en el nivel de feeling pain, en la sensación de dolor, hay una sensación desagradable, y esa sensación desagradable se traduce en mi aprehensión de ese dolor mediante mi aprehensión de ello como desagradable. Y entonces hablaría de being in pain como lograr darse cuenta de que uno está efectivamente adolorido. Y en ambos niveles entonces se da este carácter aversivo del dolor en cuanto tal. Pero hay otro elemento que él va a agregar aquí y que vamos a ver aparecer en toda su argumentación con respecto al carácter, bueno, con respecto a las distintas eh, experiencias del dolor que él analiza en su capítulo, eh, que aparece acá y que tiene que ver con el nivel propiamente subpersonal de las ciencias cognitivas, bueno, subpersonal en cierta medida. Él retoma la distinción de Edward Tichener, no sé si he pronunciado correctamente, entre la sensación en un sentido psicofísico y la sensación en un sentido psicológico como tal. Digamos que para salvar su tesis, de acuerdo con la cual el carácter aversivo del dolor es un aspecto intrínseco aún en el nivel preintencional de la sensación, digamos, pura de dolor. Para salvar esa tesis, él introduce esta distinción, la sensación en un sentido psicológico y la sensación en un sentido psicofísico. La sensación en un sentido psicofísico consistiría en la mera sensación del estímulo, qua estímulo, sin el carácter aversivo del dolor como tal. Entonces su tesis es que muchos de los pacientes relatados en estos síndromes de disociación del dolor eh, perciben los estímulos físicos del dolor en cuanto tal, en cuanto estímulos físicos, y acá se les llama psicofísicos, en cuanto que son captados precisamente en la experiencia, pero ello en ese nivel no involucra la captación del carácter aversivo del dolor en cuanto tal, elemento que se captaría, digamos, en el nivel preintencional, es decir, en la sensación entendida en un sentido psicológico. Y esa es la distinción que va a aparecer sobre todo en el caso de dos síndromes de disociación analizados por él, pero que y bueno, que va a aparecer sobre todo allí y que le va a permitir precisamente referirse a, o precisamente salvar, digamos, su argumento como tal. Bueno, pasemos, digamos, al análisis de estos diferentes síndromes. Voy a ocuparme en primer lugar de la insensibilidad congénita del dolor. A partir de este esquema, voy a intentar utilizar este esquema para explicar en el fondo todos los diferentes síndromes. Y les pido, yo sé que tenemos algunos médicos acá que seguro tienen mucha experiencia en temas de dolor, anestesia y demás,
y que seguramente podrían complementar un poco lo que aparece en el libro de Geniusas y lo que yo mismo voy a decir al respecto. Entonces, por favor, les pido que no duden en interrumpirme o en complementar un poco la información que aquí aparece o en controvertirla si en algún sentido tampoco están de acuerdo con lo expuesto por Saulus Geniusas, que yo lamentablemente tampoco puedo, digamos, corroborar a través de mi experiencia, digamos, académica. Bueno, muy bien. De acuerdo con Saulus Geniusas, la insensibilidad congénita al dolor fue descubierta en 1932. Em, Primero se la caracterizó como analgesia congénita pura y posteriormente se descubrió que tenía su origen en la mutación de un gen determinado. Ella consiste justamente en la incapacidad de aprender o de aprender las sensaciones como dolorosas o de vivir a través de un comportamiento preintencional doloroso, esta incapacidad, digamos, de sentir el carácter doloroso del dolor. Según parece, los pacientes podían distinguir perfectamente las sensaciones calientes o frías, los pinchazos, sin sin ningún estrés o sin ningún disgusto. Y hay aquí entonces una completa insensibilidad al dolor que parece que tendría, digamos, algunas semejanzas, perdón, no encontraba la palabra, algunas semejanzas con otras condiciones que podrían implicar también este tipo de insensibilidad. Eh, de acuerdo entonces con este autor citado por Geniusas, si los criterios para hablar de dolor son básicamente tres. Cuando hablamos de criterios para hablar de la sensibilidad al dolor, tendríamos como tres criterios principales que en este caso entonces no se cumplirían, que serían el reporte verbal frente a la experiencia dolorosa, las reacciones comportamentales, como, no sé, apartarse, eh, estremecerse, retraerse frente al dolor, pero también las respuestas, me he equivocado en la diapositiva, lo corrijo, respuestas fisiológicas, no psicológicas, sino fisiológicas, como la presión arterial, las pulsaciones del corazón, los cambios en la respiración. Las personas, digamos, que no manifiestan ninguna de estas sensaciones, entonces, o ninguno de estos eh, criterios, que no cumplen estos criterios observables, digamos, pues simplemente diríamos que no tienen una sensibilidad al dolor. Esta condición fue también de alguna manera mm, objeto de tratamiento médico. Aparentemente hay una droga que bloquea ciertos receptores y que habrían permitido a una paciente sentir dolor por primera vez y en ese sentido eh, digamos que la ciencia habría sido capaz de tratar al menos este caso. No sé si haya un tratamiento permanente de este desorden, que es más bien raro. Eh, pero lo que interesa, digamos, aquí al análisis que hacemos los filósofos es, eh, o tiene que ver con el carácter experiencial del dolor en cuanto tal. De acuerdo con Geniusas, para poder ser indiferente al dolor es necesario ser capaz de sentir dolor. Es decir, si nos expresamos en un sentido estricto, solamente podemos ser indiferentes si percibimos algo. En ese sentido, la indiferencia implica ya la sensación de dolor.
Y su tesis será que en este caso, en la insensibilidad congénita al dolor, no hay tanto una indiferencia eh, al dolor como tal o a la sensación dolorosa como tal, sino a los estímulos que infligen dolor. Yo no sé si ustedes pueden ver los movimientos del ratón, pero estoy situándolo justo aquí en donde dice estímulos que infligen dolor. Eh, Estos estímulos que infligen dolor serían justamente eh, objeto de la indiferencia. Es decir, aparentemente, según los reportes citados por el propio Geniusas, algunos pacientes sienten algo, incluso uno de ellos, Stephen Pitt, caracteriza la agonía de no sentir dolor, habla de días buenos y días malos, habla de una cierta molestia, de una cierta compresión en sus articulaciones, que lo pone de mal humor. Entonces, él aparentemente siente algo que identifica como desagradable y que otros seguramente corresponde a lo que otros llaman dolor. Pero la idea, digamos, en la interpretación fenomenológica que brinda Geniusas, el problema estaría justamente no en la sensación de dolor como tal, sino en los estímulos de dolor como tal. Entonces, lo señalo. Miremos más profundamente esta interpretación fenomenológica. De acuerdo con Geniusas, hablábamos entonces de un esquema de mm, aprehensión, contenido de aprehensión. Entonces, hablábamos, digamos, de un comportamiento preintencional en el que ya estamos familiarizados con el dolor, que es luego aprehendido como contenido de un comportamiento intencional, ya sea en un sentido cognitivo o emocional. Y en ese sentido, de acuerdo con Geniusas, el dolor es no solamente un fenómeno multidimensional, sino también estratificado en la medida en que se encuentra fundado precisamente en esa sensación de dolor. Entonces se presenta de alguna manera el problema o la preocupación de que tal vez la insensibilidad congénita al dolor estaría contradiciendo esta definición de dolor, y de ahí la importancia, digamos, para Saulus Geniusas de establecer una diferencia entre los estímulos que infringen dolor y la sensación de dolor como sensación preintencional. Es importante el dolor como sensación preintencional porque esta dimensión sensorial es fundamental en la medida en que ella es la que se encuentra en la base de las captaciones intencionales o las aprehensiones intencionales del dolor como experiencia intencional. Dice Geniusas, ella es la bedrock, la piedra, digamos, sobre la que descansa la experiencia del dolor en general. Entonces, de acuerdo con Saulus Geniusas, los pacientes que tienen insensibilidad congénita al dolor son incapaces de vivir el dolor en un sentido preintencional, y justamente porque no viven el dolor en un sentido preintencional es que su aprehensión de segundo nivel del dolor está faltando también o está también ausente. Y en ese sentido, ellos no pueden, digamos, ser indiferentes al dolor, porque para ser indiferente al dolor hay que percibirlo. Tampoco se pueden reír acerca del dolor, tampoco pueden amar su dolor como las personas masoquistas, o odiar su dolor, porque para todo eso se necesita percibir antes una sensación de dolor. Y entonces, repito, ellos, digamos que no viven o no tienen una sensación de dolor en el nivel preintencional, pero sí serían capaces de percibir los estímulos que infringen dolor en cuanto estímulos eh, de dolor. Y aquí hay un elemento que a mí me ha llamado mucho la atención y que me parece que abre una discusión que sería muy importante desarrollar en algún momento. Eh, y es el caso de una mujer joven que aparentemente habría aprendido a sentir dolor y que sería una paciente con insensibilidad congénita al dolor.
La idea de esta paciente o tal como se presenta esta paciente, ella habría justamente aprendido mediante una especie de inferencia con la observación de la conducta de otros frente al dolor, habría aprendido que el dolor es desagradable y que es una sensación desagradable y en ese sentido ella habría aprendido a sentir dolor. Y entonces surge la pregunta de, bueno, ¿cómo? Si uno puede aprender a sentir dolor desde un nivel intencional, porque la creencia, por eso está subrayado en amarillo este lado de la presentación, la creencia se da en un nivel intencional, yo creo que tengo dolor, la inferencia también, entonces si yo puedo aprender el dolor a partir de una inferencia, entonces parecería que el dolor como fenómeno preintencional no es constitutivo del dolor en cuanto tal. Con lo cual, digamos que Saulus Geniusas tendría un problema y aquí entonces él tiene que defender, por supuesto, su posición. Eh, entonces, según parece, el caso de esta mujer estaría basado en tres factores: en la observación del comportamiento de los otros, en la imitación de ese comportamiento y en la conclusión o la inferencia según la cual eh, es importante evitar el daño, eh, visto que los estímulos de dolor pueden efectivamente dañar, y entonces ya habría llegado, digamos, a la conclusión de que ella también siente dolor, basada, digamos, en la observación de otros. Y aquí Saulus Geniosus es entonces muy tajante, dice, eh, nosotros no aprendemos o no vivimos el dolor como resultado de inferencias o como resultado de una argumentación o de un debate aquí. Eh, Hay de alguna manera, dice Saulus Geniusas, una brecha entre, eh, entre el dolor como creencia, resultado, digamos, de una argumentación, y el dolor como sensación o como experiencia. Eh, por supuesto, digamos que acá hay un debate filosófico grande. Quienes han estudiado antes filosofía de la mente seguramente lo saben, respecto de qué significa decir, por ejemplo, tengo dolor o estoy convencido de que tengo dolor, en qué consiste ese convencimiento y si ese convencimiento puede ser corregible o incorregible. Y eso nos lleva a la pregunta de si el dolor es una sensación frente a la cual yo puedo estar equivocado o no equivocado. Ese es un debate filosófico de alguna manera muy importante, pero permítanme de pronto agregar algunos elementos más. Es que parecería que, como mencioné en la introducción, recordando algunos elementos de la sesión pasada, la forma como otros ven el dolor e interpretan el dolor y se comportan frente al dolor hace parte también de nuestra experiencia del dolor. Entonces nosotros también no solamente sentimos el dolor en un nivel preintencional que puede ser explicitado y aprendido intencionalmente, sino que también aprendemos sobre el dolor y categorizamos ese dolor como dolor en cuanto a seres sociales a través de la mirada de otros. Entonces, este componente hace parte también constitutiva de la forma como nosotros percibimos, y este caso de esta mujer nos hace preguntarnos cuál es el rol justamente de la mirada de los otros, de nuestra inmersión en la cultura y de nuestro carácter social dentro de la experiencia del dolor en cuanto tal. De acuerdo con Saulus Geniusas, nosotros podemos efectivamente equivocarnos cuando mm, identificamos, por ejemplo, erróneamente una sensación como dolorosa. Es decir, hay sensaciones que nosotros podemos, digamos, identificar como experiencias de dolor que pueden, sin embargo,
tal vez ser mejor caracterizadas como experiencias de otro carácter, también desagradable, pero que no es necesariamente dolor. Entonces, nuestra convicción de que el dolor es incorregible, o la idea de que hay de alguna manera certeza frente al dolor, em, es algo frente a lo cual podemos estar perfectamente equivocados, pero también justamente por el propio caso de esta mujer, y es que se puede justamente también eh, copiar el comportamiento ajeno frente al dolor, y en ese sentido uno puede decir, bueno, esta persona está realmente copiando el comportamiento ajeno y no está en el fondo sintiendo dolor como tal. Bueno, voy a leer el comentario de Sandra por si acaso puedo comentar algo al respecto. Dice, profe, otro caso muy interesante es el de los psicópatas debido a que pueden experimentar el dolor físico, pero ellos no tienen una experiencia del dolor como experiencia emocional. Y esto debido a que la empatía tiene mucho que ver con la experiencia del dolor y las emociones en general. Muchas gracias, Sandra. Efectivamente, ese es otro caso que tendríamos que analizar por separado y frente al cual eh, tendríamos que ver cómo se presenta el dolor en segunda persona y cómo se presenta el dolor ajeno. Eh, sí, cómo se da, digamos, nuestra falta de sensibilidad frente al dolor ajeno. Sin embargo, pienso que en el marco de este libro, el interés de Geniusas está más ubicado en el dolor somático como tal, y digamos que tengo la impresión de que el tema del dolor ajeno se trataría más bien en un sentido psicopatológico. Entonces, pienso que es un tipo de insensibilidad que está relacionada más con el carácter psicopatológico, pero no sé, podemos también discutirlo. Em, bueno, termino entonces aquí como la presentación de esta insensibilidad congénita. Entonces, Pargeniusas nuevamente él insiste en que el dolor como tal tiene una experiencia, digamos, clara, una experiencia, digamos, es una experiencia aversiva clara que reside en el aspecto preintencional, y él descarta completamente la idea de que pueda haber un dolor captado en un nivel intencional sin que haya previamente una sensación dolorosa como tal. Y nuevamente repito, se trata aquí del dolor somático principalmente en este libro. Em, entonces, de alguna manera, lo que está afirmando aquí Saulus Geniusas es que cuando hablamos de la sensación dolorosa como tal, no nos estamos refiriendo a una distinción de carácter lingüístico, sino que estamos considerando una experiencia o un carácter cualitativo intrínseco del dolor en cuanto tal. Las sensaciones del dolor son en sí mismas desagradables, piensa Geniusas, y esto no es simplemente una interpretación de carácter conceptual o lingüística, sino que el dolor, digamos, duele, valga la redundancia, de una manera inherente, es aversivo de forma inherente, nos presenta, digamos, tiene una cierta negatividad de forma inherente, y esto no se debe, agrega ya en este capítulo, por la tesis biológica de acuerdo con la cual debemos buscar la preservación, digamos, de la especie, sino que se debe al carácter inherente de la experiencia en cuanto tal. Entonces, bueno, pasemos al segundo de estos elementos, explicado de la misma manera con el mismo esquema que yo creo que nos resume muy bien todo esto. Eh, el segundo, digamos, de los elementos estudiados aquí por Geniusas es el de la lobotomía, la singulotomía, perdón. Perdón, que creo que se me cambió acá sí, la singulotomía, y las pacientes, digamos que tratados con morfina.
Yo no sé si alguno de los presentas nos pueda contar un poco más sobre singulotomía y lobotomía. Yo tengo la impresión de que ya estos tratamientos no se realizan, pero no sé si alguno quisiera contarnos algo más antes de continuar. Adelante, Vivian. Buenas tardes, bienvenida. Puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes, profe Andrés, y también para todas las personas que están hoy conectadas con nosotros. Bueno, pues estos procedimientos básicamente constituyen extirpar, ¿sí? O retirar un área del cerebro. En el caso de la cingulotomía, especialmente el cíngulo, la corteza cingulada. Y cabe señalar que, por ejemplo, la corteza cingulada anterior, que contiene varios circuitos asociados al sistema de neuronas espejo, está estrechamente relacionado con las bases neurobiológicas de la empatía. Es decir, en la medida que exista un buen funcionamiento o un funcionamiento correcto de la corteza cingulada anterior, la persona es capaz no solamente de sentir el dolor propio, en este caso neurofisiológicamente hablando, neurobiológicamente hablando, sino también de conectarse con el dolor de otro individuo, de otra persona, en este caso reflejando la acción observada o la sensación observada. En este orden de ideas, la singulotomía pues implicaría que la persona, al no tener esta estructura y su función asociada, pues no podría expresar la empatía relacionada con la capacidad de sentir ese dolor propio y mucho menos de conectarse con el dolor del otro. Ay, Viviana, muchísimas gracias además porque creo que agregaste más sobre el comentario de Sandra Arias hace un momento, de acuerdo con lo cual entonces parecería que no podemos simplemente desconectar, em, desconectar el estudio de la experiencia somática del dolor, del fenómeno de la empatía y de la insensibilidad frente al dolor ajeno. Digamos, dejemos por lo menos planteado como problema esto o como elemento que de pronto el libro no desarrolla suficientemente. No sé si más adelante alguien quiera decir algo, pero me parece que ya ese es un elemento identificado em, que aparecería tratado en ciencias cognitivas, pero que no aparecería tratado por lo menos en lo que este libro pretende, que es simplemente ocuparse del dolor en un sentido somático. Bueno, entonces hablemos un poquito de la lobotomía y de la singulotomía, entonces, y del uso de la morfina. Entonces, de acuerdo con Saulus Geniusas, los pacientes, digamos que han tenido este tipo de procedimientos o tratamiento con morfina, muchas veces no pueden experimentar su propia condición como dolorosa y en consecuencia no pueden experimentar el carácter aversivo del dolor en cuanto tal, no pueden aprehender sus sensaciones como dolorosas eh, y aparentemente ellos expresan que no les importa, they no longer mind, eh, que no representa para ellos el dolor, no representa realmente ningún tipo de problema. Parece ser que también hay una cierta indiferencia en estos pacientes tratados de esta manera en lo que se refiere al pasado y al futuro. Parece que según por lo menos la descripción de Saulus Geniusas, estos pacientes están, digamos, confinados al tiempo presente y tienden a no darle importancia a lo que pasa más allá de este presente. Y en ese sentido, el tratamiento como tal también transforma su propia personalidad. Em, bueno, eh, entonces parecería, de acuerdo con esto, que en este caso, en el caso de estos pacientes, eh, se bloquea de alguna manera la posibilidad que ellos tienen de percibir el dolor en un sentido intencional. Entonces, de acuerdo con el esquema, digamos, utilizado por Saulus Geniusas de aprehensión y contenido de la aprehensión, estos pacientes continúan sintiendo dolor y viviendo a través de una experiencia dolorosa en un nivel preintencional, es decir, viven su dolor en el nivel, digamos,
de las sensaciones, eh, pero no pueden hacer de este dolor objeto de un contenido intencional. Es decir, habría una falla en la constitución del dolor como objeto intencional. Entonces es ahí en este paso, digamos, de sentir dolor a sentirse en dolor, a saberse con dolor, en donde se presentaría, digamos, el problema. Ellos no sentirían entonces el dolor como una emoción como tal, como nos decía Viviana en su comentario. Eh, los objetos intencionales estarían para ellos, digamos, desprovistos de todo dolor y justamente se trataría, digamos, esta aprehensión de ellos mismos es una aprehensión, digamos, patológica en el sentido de que le falta justamente el componente de dolor en el nivel únicamente intencional. Entonces, esta, digamos, condición eh, no contradeciría, no sería una objeción frente a la tesis de Saulus Geniosa, sino que justamente mostraría que la experiencia del dolor es una experiencia estructurada y que hay un fallo en la transición del dolor como experiencia preintencional al dolor como experiencia intencional. Bueno, pasamos entonces a otro caso un poco más complicado, que es el caso de la hipersimbolia desafiante, no sabría cómo más traducirlo, treat hypersimbolia, en el que en el que, en el que el dolor es, es percibida de una manera hiperpresente, por así decirlo. Entonces, aparentemente, um, la primera paciente que vivió, digamos, o que se encontró con esta condición, era capaz de sentir la parte, digamos, entumecida de su propio cuerpo, de sentir una sensación dolorosa como una quemadura, de un dolor como de quemadura, cuando se aproximaba la mano de su doctor. Y en ese sentido había una especie de hiperpresencia del dolor estimulada de manera visual únicamente. Eh, en donde de alguna manera se percibe a un objeto como amenazante, como desafiante, y precisamente por eso se dice hipersimbolía desafiante. Entonces, incluso si no hay un daño eh, al cuerpo como tal, aparentemente el paciente siente este dolor. Hay otro caso reportado aquí, un paciente de 64 años, es tal vez el caso más interesante de los dos que menciona Saulus Geniosas, un paciente de 64 años, ingeniero de construcción, que en el marco de una obra mueve su cabeza de una manera, digamos, rápida para evadir o para escapar de una columna que está cayendo en medio de la construcción. Y en los días siguientes empieza a sentir un permanente dolor de cabeza. Eh, su mano se paralizó, digamos, no pudo identificar a partir de ese momento su mano izquierda como propia, sino que la empezó a percibir como extraña. Luego perdió ya todas las sensaciones de esta mano, incluso dejó ya de poder utilizarla. Eh, y sin embargo, eh, parece ser que su mano continuaba moviéndose cuando era percibida una posible amenaza. Es decir, cuando la mano estaba siendo aproximada por algo que la iba a tocar, este paciente experimentaba un profundo dolor como de quemadura en su mano, acompañada de un movimiento involuntario que le hacía sentir gran vergüenza.
Entonces, parecería aquí que hay una especie de captación del estímulo visual como tal. Entonces, nuevamente, la captación del estímulo visual se interpreta como un comportamiento intencional, y aparentemente entonces el cuerpo reaccionaría frente a este contenido amenazante. ¿Cómo interpreta esto Saulus Geniusas aquí? Aquí en esta vuelve, en este síndrome, él vuelve a recurrir a la distinción realizada por Tigener, que había sido utilizada ya antes por él, para afirmar, em, que la experiencia misma del dolor sigue siendo siempre aversiva en todos sus niveles. Es decir, que aquí no estaría en cuestión esta naturaleza estratificada del dolor em, de la que aquí se trata. La tesis es que entonces, ah, a ver, ¿cómo lo explico? Em, Sí, la idea aquí de Saulus Geniusas es que esta patología o esta condición no proporciona ninguna contraevidencia frente a el carácter, digamos, cualitativo del dolor, porque de lo que se trata es justamente de una sensación en sentido psicofísico. La sensación en sentido psicofísico tiene que ver con el correlato físico de el dato psicológico captado como dolor. Y en ese sentido, em, el paciente puede muy bien, eh, saber que no hay, digamos, ningún estímulo eh, de dolor en un momento dado, eh, y sin embargo puede sentir el dolor en un nivel prereflexivo sin que estén estos unidos. Y esto Saulus Geniusas lo ve en el sentido de que el paciente trata de escapar de estas sensaciones, digamos, de dolor, en el sentido de que su propio cuerpo se siente desafiado, y él mismo se siente avergonzado por los movimientos de su propio cuerpo. En este sentido, esta distinción realizada por Edward Titchener entre la sensación en sentido psicofísico perdón, y la sensación en sentido psicológico, permitiría, digamos, explicar nuevamente esta hipersimbolia desafiante sin tener que modificar la tesis básica de acuerdo con la cual eh, la aversión constituye un elemento fundacional de toda la experiencia del dolor, y que no es posible, digamos, experimentar dolor sin no sentir este carácter aversivo del dolor en cuanto tal. Bueno, paso ahora a la simbolia como caso de insensibilidad congénita al dolor. Él considerará que la simbolia en particular es, como lo dice el título, un caso de insensibilidad congénita al dolor. Es decir, no considerará em, que sea una condición especial que deba ser distinguida de la insensibilidad congénita, y en ese sentido la interpretará también de la misma manera que ya hemos destacado. Pero bueno, dicho brevemente, los pacientes de alguna manera reconocen que hay un daño posible que es infringido a su cuerpo, a sus miembros, pero no experimentan el dolor de una manera sensorial, emotiva o cognitiva. Entonces, surgiría de alguna manera aquí el problema de cómo puede haber una experiencia de dolor sin que haya ningún tipo de negatividad. Y el problema estaría justamente
en que esto pondría en cuestión el carácter desagradable de la sensación de dolor que Saulus Geniusas quiere defender. Aquí él está en el fondo peleando contra este autor, contra Grahet, quien afirma, es una de sus fuentes principales y él está de acuerdo principalmente con él, pero Grahet afirma que habría solamente dos síndromes de disociación completamente básicos. El primero es el dolor sin la sensación dolorosa y el segundo es la sensación de dolorosa sin sensación de dolor, es decir, la sensación dolorosa en un nivel cognitivo, emocional, sin una sensación de dolor en un nivel sensitivo más básico. Este sería entonces el esquema, de acuerdo con Grage, se podrían reducir los diferentes síndromes a estas dos condiciones. Eh, y en ese sentido, esta condición en particular, la asimbolia frente al dolor, sería un caso de insensibilidad frente al dolor sin sensación emocional y cognitiva de dolor. Eh, de acuerdo con Grahet, en esta condición se estaría sintiendo algo así como la pura esencia del dolor, que estaría dada en la pura sensación de dolor, pero que no involucraría un componente aversivo. Eh, Saulus Geniusas va a criticar mucho esto, digamos que la posición de Grahet se encontraría aquí, digamos, el dolor no tendría una experiencia, no sería una experiencia en sí misma desagradable, y el verdadero jugo, dice ahí literalmente, the pure juice of pain, la verdadera esencia o sustancia del dolor, estaría en algo que no es painful, que no es doloroso, que no es aversivo. Y, digamos, Saulus Geniusas, digamos que contradice esto y nuevamente afirma o responde, digamos, a esta posible interpretación, diciendo justamente que no hay evidencia de que los pacientes con asimbolia experimenten sensaciones de dolor. Y por el contrario, él interpreta que lo que están experimentando son estímulos de dolor sin ese carácter doloroso, pero no están experimentando propiamente dolor. Entonces están ciertamente experimentando algo, están experimentando los estímulos QA estímulos, pero justamente el problema está en que esos estímulos QA estímulos o estímulos en tanto estímulos fallan a la hora de provocar las sensaciones dolorosas de nivel preintencional y por lo cual justamente no hay acá esta sensación de dolor. Entonces está bloqueada, digamos, esta capacidad de sentir dolor como tal. Eh, Nuevamente, los estímulos son sentidos o experimentados en ausencia de sensaciones de dolor, con lo cual la dimensión sensorial estaría faltando en esta caracterización. Por supuesto, si no hay este nivel, digamos, preintencional del dolor, pues tampoco habría este dolor en un nivel intencional, con lo cual simplemente los pacientes tienen como la sensación de tener una pura aprehensión en un nivel psicológico del dolor, pero sin tener una sensación del dolor. Entonces, lo que dice aquí es que al estar justamente ausente esto, no se puede sentir dolor y que lo que los pacientes realmente interpretan son estímulos, los estímulos que infringen dolor como tal. Bueno, otro de los autores que él critica aquí es Colin Klein, quien considera que las personas no sienten dolor porque no se ocupan ya del cuidado de sus propios cuerpos, no cuidan ya la integridad del propio cuerpo, y en ese sentido, como el cuidado de su cuerpo es irrelevante, entonces ellos no sentirían dolor. Sin embargo, esta otra, digamos, interpretación le parece a Saulus Geniusas insostenible, en primer lugar
por un asunto lógico, por un asunto recursivo. Hay aquí una petición de principio, entonces el dolor no importa porque ya no importa, hay una recursividad, se exige, digamos, no se puede tomar la descripción como la base por la cual se da el síntoma. Entonces hay un problema de recursividad, pero tampoco hay evidencia, dice él, de que haya ausencia de cuidado del cuerpo. Por el contrario, los pacientes, digamos, los testimonios que él muestran que hay un verdadero interés por el cuerpo y los pacientes también protestan cuando se van a hacer experimentos en los que se les va a infligir algún dolor, con lo cual, digamos que justamente no habría evidencia eh, que soporte la perspectiva de este otro autor, Collins. Bueno, yo creería que estos son como los elementos principales. Hay otro elemento distinguido aquí por Saulus Geniusas, pero yo creo que no vale la pena, digamos, presentarlo con base en este esquema porque no hay mucho que decirle al respecto y es la idea de un afecto doloroso sin la sensación dolorosa. Aquí nuevamente él está criticando a Grajek, quien considera de una manera puramente formal que puede haber una especie de sensación dolorosa en un nivel intencional sin que haya una sensación preintencional dolorosa. Eh, Aquí Saulus Geniusas cuestiona la interpretación que hace este autor Grajek, pero también los propios autores de un estudio que llegó a describir esta posibilidad alguna vez en un test neurológico con un paciente que tenía, digamos, distintas lesiones en determinados lugares de su cerebro y que aparentemente era capaz de sentir este dolor sin que hubiese realmente una sensación de dolor. Muestra en su discusión Saulus Geniusas um, que el paciente no ha perdido completamente su capacidad de sentir, que está claramente sintiendo una sensación desagradable que ubica en un lugar del cuerpo y que en ese sentido no podemos postular que el paciente no esté sintiendo nada. Justamente los propios testimonios del paciente parecen mostrar que sí. Y en ese sentido, para Saulus Geniusas no hay evidencia fenomenológica que permita corroborar la idea de algo así como una sensación de dolor en un nivel intencional sin una sensación de dolor en un nivel preintencional. Con lo cual, nuevamente, él señala que para sentir dolor se necesita no solamente una captación del dolor en el nivel intencional, sino que es básico este nivel preintencional del dolor, con lo cual digamos que él ha salvado su definición del dolor. Entonces, resumiendo, digamos que el dolor o la concepción fenomenológica del dolor estaría dada por la experiencia en primera persona, la experiencia del dolor como una sensación no intencional, la experiencia del dolor como una sensación o un sentimiento intencional, el carácter aversivo de ese dolor y ese carácter aversivo justamente como una cualidad experiencial diferenciada que permite identificar y discernir cuándo hay dolor y cuándo no lo hay. Dicho sea de paso, si él no lograse mostrar eh, digamos, este carácter aversivo del dolor como un elemento intrínseco, si él no lo lograse mostrar que hay una cualidad experiencial diferenciada del dolor, él no podría, digamos, no tendría sentido algo así como una fenomenología de la experiencia del dolor, porque justamente no habría una cualidad diferenciada que pudiese uno constatar como propia del dolor en cuanto tal. Entonces, de ahí que para Saulus Geniusas pues sea tan importante esta tesis. Bueno, yo creo que estas son como las ideas generales del capítulo. Me gustaría
Bueno, saber cómo les pareció, cómo lo leyeron, qué piensan ustedes sobre este carácter aversivo o negativo del dolor, qué otros casos, digamos, conocen que puedan poner en cuestión la definición estratificada del dolor de Saulus Geniusus o que puedan, por el contrario, corroborarla. Me gustaría escuchar qué piensan al respecto. Adelante, Nancy. Bueno, lo que pasa es que bueno, este capítulo está así como espectacular en el sentido de que va al centro del debate mayor sobre la percepción del dolor. Em, Quizás si nosotros hablamos de dolor agudo, la tesis fundamental de Geniusas es totalmente cierta, pero, y ese es el gran dilema que nos tiene peleando a los médicos, porque esto ya pasó de debate a pelea, es que no existe la posibilidad de pacientes que sienten dolor sin que exista un estímulo que lo esté desencadenando, Mm, que es el fenómeno de sensibilización central al dolor y es la posibilidad de sentir el dolor como enfermedad, donde ya esa tesis biologista de que el dolor sirve para protegerse, para proteger al cuerpo, ya es falsa porque el dolor aparece porque hay otro fenómeno de integración neurosensorial en otras partes del cuerpo donde se reproduce la sensación del dolor. O sea, sí es posible tener dolor sin que exista el estímulo y ya se está hablando de un fenómeno de anticipación del dolor. O sea, la aversión al dolor es tan fuerte que tú puedes traer tu experiencia previa con el dolor y anticiparla fisiológicamente y facilitarla perceptivamente. También están otros fenómenos que son más complicados ah, de analizar. Están, por ejemplo, todos los síndromes disociativos, no como tú lo hablaste desde el punto de vista filosófico, sino disociativos como nosotros los especialistas en salud mental los pensamos. Y es que cuando hay situaciones de estrés extremo, hay una restricción de la conciencia y es posible dejar de sentir partes del cuerpo. Pero si tú haces el estímulo, lo sientes, o sea, y lo tocas, ahí lo sientes, pero lo excluyes de la conciencia. Y esto es un fenómeno que no tiene que ver con la neurofisiología del dolor, sino con la capacidad de excluir la, la conciencia del dolor. Esa es otra que estaba en el debate ¿cómo se llama? De Grage con sí. Geniusas. Entonces, que Geniusas planteaba, Grage planteaba que eso sí era posible, que los fenómenos disociativos emocionales sí es posible esa posibilidad que dice Grage. La otra es que existen otros problemas que tienen que ver con la amplificación emocional de la percepción del dolor. Y cómo impacta la memoria y tu expectativa el haber tenido la experiencia de dolor, ¿sí? Entonces, normalmente cuando tú tienes una situación horrorosamente dolorosa, pues tienes ansiedad anticipatoria. Entonces, cuando prevés que vas a estar en una situación por el estilo, si es eh, esa anticipación, esa ansiedad abre la compuerta del dolor y hace que se
que sea mucho mayor la percepción del dolor. Cuando tú utilizas otro tipo de estrategias como relajarte, hacer meditación, calmarte, o cuando te informan, mira, no te está pasando nada grave, tu vida no está en peligro, como que hay una restricción y hay una disminución en la percepción del dolor. Entonces, es como ves, el tema de cuando uno lo ve con los pacientes es mil veces más complejo y por eso se escapa del debate de muchas maneras. Eso era lo que quería decir. Wow, has dicho muchas cosas muy interesantes e importantes. Em, Quería, digamos, em, volver un poquito a lo de la anticipación del dolor. Él menciona el tema de la anticipación del dolor en el caso de la hipersimbolia, afirmando que no se trata justamente de un tema de anticipación. Para los filósofos aquí es importante preguntarse cómo se entiende la anticipación, porque la anticipación parecería darse en un nivel, o uno se preguntaría en qué nivel se está dando, se está dando en un nivel prereflexivo, preintencional, o en un nivel intencional. Digamos, concibo yo anticipadamente en un sentido intencional em, el dolor que voy a tener cuando el dentista acerca la fresa al diente o, o en cuándo se da esa anticipación. Lo dejo abierto como pregunta, digamos, ¿se da en un nivel preintencional o en un nivel intencional? Yo creo que nosotros tendemos a identificarlo más como un comportamiento intencional, pero dejo abierto el problema porque podría haber comportamientos preintencionales que involucran distintos tipos de anticipación. Entonces quería, digamos, dejar planteado un tema que no queda aquí tal vez suficientemente tratado y que yo creo que merece mayor análisis, el tema como de la anticipación del dolor que tú mencionas. Em, Estoy de acuerdo con lo que has dicho frente a sentir dolor sin estímulo. Digamos que en la caracterización que hace Geniusas, digamos que la experiencia de sentir dolor es una experiencia inherentemente aversiva que se da en estos dos niveles, preintencional o intencional, y en el nivel intencional se requiere también el preintencional. Eh, pero al hacer justamente esa distinción entre una sensación en un sentido psicofísico y una sensación en un sentido psicológico puramente, él digamos que intenta resguardar la idea de una experiencia de dolor como tal y por supuesto esa experiencia parece ser independiente de el tema del estímulo. Se puede sentir dolor sin estímulo. Eh, ya la sesión pasada traíamos el caso del dolor fantasma y tú agregaste también el tema de los síndromes disociativos que uno puede encontrar en psicopatología y me viene a la mente justamente el síndrome de Cotard, en donde precisamente uno siente que una parte de su cuerpo, claro, él no lo menciona con este nombre, Cotard, pero una parte del cuerpo es percibida como ajena, extraña o incluso muerta, o incluso uno mismo completamente es percibido como muerto. Pero ese síndrome, digamos que podría estar en conexión con la conciencia del dolor y con el carácter, digamos, con percibir el propio brazo como un brazo muerto que en consecuencia no siento dolor. Entonces acá también se sobreponen otros temas y creería yo que nuevamente un poco lo que dije con respecto al comentario de Sandra, que inicialmente este libro trata de enfocarse en el dolor en un sentido somático y uno entiende pues que un autor intente como limitar el alcance de sus desarrollos, sobre todo en temas tan difíciles como estos, pero me parece claro que hay elementos acá que nos hacen
plantear un poco la conexión entre el dolor en un sentido somático y el dolor en un sentido psicológico, y en qué sentido hay una interrelación allí, y en qué sentido justamente puede darse el dolor sin estímulo alguno y sin enfermedad alguna, y sin embargo ser incapacitante y doloroso y ser genuinamente una experiencia de dolor. Entonces creo que tu comentario pone de manifiestos como muchos temas, y en cierta forma también pone de manifiesto un poco la necesidad de profundizar en esto, más allá de lo que dice Geniusas. No sé si quieres complementar un poco lo que dijiste antes o contradecir algo de lo que yo he dicho, Nancy. No, no hay ninguna contradicción. Em, Pensaba también en otras cosas que se han descrito, y es algo que Geniusas no toma, que es el tema de los umbrales de los estímulos, ¿sí? Mm, Entonces, porque en los fenómenos de sensibilización central al dolor lo que hay es una alteración de los umbrales. Entonces, por ejemplo, tú puedes sentir presión y esa presión no es dolorosa, ¿sí? ujú, Pero si esa presión es muy, muy intensa y muy fuerte, con una carga de energía muy alta, tú sí empiezas a sentir dolor. O sea, hay un umbral para la percepción. Entonces, en los síndromes de sensibilización central, lo que sucede es que ese umbral se vuelve muy bajo. Entonces, una presión leve, como tomar una mano para saludar, por ejemplo, podría ser dolorosa, cuando para la mayoría de las personas eso no es doloroso, ¿sí? ujú. Hay una cosa que yo sí estoy de acuerdo con Geniusas, es en el tema de que la sensación preintencional es diferente a las emocional, ¿sí? Entonces, eso hace que a los pacientes les cueste mucho trabajo definir las características del dolor. Cuando a uno les hace a ellos la pregunta de cuál es la característica de su dolor, por ejemplo, cuando estamos investigando dolor neuropático, entonces ellos dicen, no, pues me duele, ya. No, pero ¿cómo es su dolor? Entonces, bueno, el dolor es como si tuviera hormiguitas, como si tuviera frío, estuviera en un congelador, o si como si tuviera corrientacitos, y ellos como que en esas opciones empiezan como a encontrar palabras para describir la sensación primaria que ellos después definen como dolor, porque ese otro dolor que ellos definen es lo que a ellos los afecta muchísimo y les produce sufrimiento y les afecta su emocionalidad. Pero esas sensaciones básicas sí son diferentes. Y de hecho nosotros las utilizamos para distinguir eh, cuál es el tipo de dolor y qué cosas, qué estructura podría estar dañada cuando estamos haciendo la evaluación clínica. Sí, este último tema que tocas a mí pues me parece apasionante y muy difícil también, y es que eh, recojo un poco lo que menciona Geniusas y un poco lo complemento. Eh, de acuerdo con Geniusas, y creo que tiene razón, en nuestro lenguaje está hecho para hablar de cosas, de objetos, pero nuestro dolor en un nivel preintencional no es una cosa, no es un objeto. Entonces utilizamos un lenguaje hecho para hablar de cosas, objetos en un nivel intencional, para referirnos a una experiencia preintencional en la que las palabras y los conceptos disponibles en nuestro lenguaje resultan altamente insuficientes. Y en ese sentido, solo podemos hablar de esa experiencia preintencional utilizando estas palabras inadecuadas en un sentido metafórico, que no debe ser tomado literalmente. Entonces, esto lleva a tener que interpretar justamente
esas metáforas e intentar comprenderlas. Solamente lo dejo mencionado, pero hay un trabajo muy interesante que a mí me ha parecido verdaderamente fabuloso, lo suelo citar, y es el trabajo de Matthew Radcliffe sobre los sentimientos existenciales. Los sentimientos existenciales designan la forma básica prereflexiva de encontrarnos preintencionalmente en el mundo. Y en ese sentido, estos sentimientos existenciales se expresan también mediante metáforas, puesto que al igual que en el caso de los comportamientos intencionales dolorosos, preintencionales dolorosos, pues también en este caso esta forma de encontrarse este sentido de realidad y de pertenencia al mundo en un sentido preintencional también se queda corto cuando se expresa con conceptos designados eh, para tratar objetos, para tratar cosas. Pero hay en el tratamiento del carácter prereflexivo de la intencionalidad en Matthew Radcliffe un elemento que yo he echado de menos un poco en la caracterización de fenomenológica del dolor en Geniusas, y es que Mm, advierto que no tengo del todo clara mi crítica a Geniusas, estoy tratando de articularla hace rato y no lo he logrado todavía. Eh, pero hay una caracterización de la sensación preintencional que se da casi en términos intencionales. Es decir, cuando uno mira otras descripciones del comportamiento preintencional, como la de Matthew Radcliffe, que se basa a su vez en Heidegger, uno encuentra unas descripciones del comportamiento intencional que lo tratan como un todo. Digamos, la forma de encontrarnos en el mundo preintencionalmente es tratada como un todo, y tanto Matthew Radcliffe como Saulus Geniusas dan cuenta de una cierta forma de no encontrarse o no sentirse como en casa, es decir, un sentimiento aversivo preintencional que ellos describen en estos términos como un no estar en casa, eh, como característica principal del dolor en un sentido preintencional. Pero ese no estar en casa justamente denota mi comportamiento con respecto a toda mi experiencia de mundo. Me siento en una especie de desasosiego, de incomodidad, de inconformidad con respecto a todo y a través de todo lo que hago. Y esto, por supuesto, puede volverse una experiencia intencional de dolor, captada intencionalmente como objeto, pero también puede permanecer en en ese cierto desasosiego preintencional que lo cobija todo. Entonces, hay en ellos, en, en Matthew Radcliffe, en Matthew Radcliffe y en Friedrich Svenneus, perdón, creo que equivoqué el nombre hace un momento, Friedrich Svenneus, hay una idea de dolor en un sentido preintencional como ligada a este nivel básico, prereflexivo, que Radcliffe caracteriza como sentimientos existenciales, eh, pero descrito en un sentido más totalizante, en un sentido más atmosférico, si se quiere. En la descripción de Saulus Geniusas se habla como de un estrato básico, pero no se hace suficiente énfasis, esa es mi crítica un poco, no se hace suficiente énfasis en el carácter eh, horizontal, en el carácter atmosférico, sino más bien en el carácter previo de la sensación como dato psicológico básico anterior con respecto al cual la intencionalidad hace experiencia de su objeto. Es decir, eh, se toma el sentimiento preintencional como por referencia al sentimiento intencional. Y en ese sentido es una descripción que me parece tendría que hacer más énfasis en la experiencia prereflexiva como un todo, como estructura intencional en cuanto tal. Estructura intencional o caracterización que yo creo que sería compatible con la visión que Saulus Geniusas desarrolla,
pero que complementaría y aportaría algunos matices más frente a esto. Espero haberme hecho entender sobre este otro tema que no hemos leído, pero que está relacionado con otros autores que han hablado sobre el tema. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Catalina dejó un comentario hace rato que no leí en su momento, me disculpo, dice, del debate a la discusión, a la pelea, el simple hecho de pensar en no recordar la sensación dolorosa revive la experiencia del dolor extenso, tema tan extenso como de individuos. Y más, bueno, si no son místicos, no sé si entiendo bien tu comentario, o en un sistema de creencias que permiten comprender su cuerpo desde la materia y la energía. Bueno, muchas gracias, Catalina. Si quieres decir algo al respecto, puedes levantar la mano. Adelante, Vivian. Profe Andrés, bueno, yo quiero mencionar algo más respecto a este caso de la mujer de la cual mencionabas hace un momento, acerca de la incapacidad que ella pues tenía de sentir dolor y cómo logró finalmente aprender a, a sentir el dolor. Digamos que si nos vamos a los correlatos neurobiológicos, pues por ejemplo la corteza, en este caso la ínsula, la corteza insular o la ínsula, se conecta directamente con la corteza cingulada anterior, pero por ejemplo autores como Vilayanu Ramachandran mencionan que hay pacientes cuya, o sea, digamos así, la experiencia asociada al estímulo llega solamente hasta la ínsula y en ese orden de ideas hay como una distorsión relacionada con la experiencia. Él hablaba, por ejemplo, de una paciente que en lugar de sentir dolor, cuando pues debería ser un dolor muy intenso, lo que sentía era la sensación de cosquilla y justamente se reía cuando presentaba pues como tal la experiencia asociada. Entonces allí, pues él menciona que ese es, digámoslo así, ese corto que hay entre los circuitos que van de la ínsula a la corteza cingulada anterior, cuando no fluyen de manera adecuada, cuando no hay, digámoslo así, una conexión entre esas dos estructuras adecuada, pues se presenta esa dificultad. No obstante, en una persona que no presente esa situación, pues lo que veremos es que la experiencia asociada al dolor la va a procesar de manera adecuada. ¿Qué es lo que sucede allí? En el caso de la mujer que mencionas, me llama la atención cómo ella aprende a experimentar dolor y ya conectándolo pues con el tema más filosófico y especialmente desde la fenomenología, perdón, pues yo pienso en cómo el mundo, la experiencia, ese habitar, ese ser en el mundo es lo que le permite a esta mujer finalmente generar una modificación en esos circuitos neuronales. Y pues ya sabemos que el cerebro es plástico, si por plasticidad sináptica se pueden recuperar funciones, otras estructuras asumen funciones de otras que se encuentran afectadas, pero más allá del cerebro, ¿cómo es el contexto el que finalmente le permite a esta mujer adquirir ese aprendizaje asociado al dolor? Entonces, ese habitar el mundo que finalmente ella logra, esa relación con, eh, con otros sujetos, con otras personas, pues es lo que le facilita a ella realmente asimilar una nueva experiencia. Y si nos vamos a las 4E, entonces pues yo podría mencionar aquí que al estar incrustada en el mundo, al no ser ajena a ese mundo, ¿sí? En este caso, desde el concepto embedded, pues se podría decir que es justamente esa relación con el otro, esa interacción con el mundo y con los otros, lo que facilita que ella modifique esa experiencia y finalmente pues logre relacionarla con algo que pues no se conocía antes, en este caso, pues la experiencia del dolor. Entonces, ¿cómo en síntesis el mundo y los otros permiten modificar incluso funciones, perdón, que están afectadas, asociadas pues a estructuras que están afectadas y pues esa cognición extendida realmente y en este caso embebida en un contexto, incrustada en un mundo, facilita que se adquieran esos nuevos aprendizajes. Ay, muchas gracias, Viviana, por el comentario.
Debo decir que si leí bien, en el caso de esta mujer en particular, no se afirma que haya unos nuevos circuitos neuronales que se hayan creado. Digamos, no sabemos. Esto no fue corroborado, digamos, por lo menos en las citas que trae Geniusas. Hasta donde él caracteriza el caso, pienso que él afirma más bien que hay una especie de asociación eh, por referencia a los otros, por referencia a ver cómo se comportan las otras personas, hay una especie de asociación de los estímulos percibidos solamente en cuanto a estímulos con la idea de dolor como tal. Y en ese sentido, la persona habría, digamos, aprendido a identificar esos estímulos como dolorosos sin sentir propiamente dolor. Ese es como caracterizó por lo menos Geniusas este caso. Ahora bien, podría ser efectivamente, me imagino que haya una especie de modificación en un nivel neuronal que sea resultado de esa asociación con estímulos. No sé, lo dejo ahí. Eh, no sé si el comentario que quiere hacer Nancy tiene que ver con esto o... Sí, ese era, Entonces, quería tomo tú la comentar lo que palabra y dijo después Mari. Listo. Viviana. Eh, yo, pues cuando lo leí, lo entendí como acaba de explicar Francisco, o sea, ella aprendió los estímulos que pueden generar dolor y aprendió la conducta social, pero no sintió dolor, ¿sí? Entonces, eh, em, eh, eso, eso quiere decir que ella nunca debió haber desarrollado, si era una persona con agenesia de la sensación de dolor, nunca debió haber desarrollado la respuesta fisiológica que genera el dolor. Entonces, quisiera comentar otro tipo de casos. Eso no está aquí Jaime Jaramillo para que nos cuente que él es anestesiólogo. Em, ¿Cómo hace un anestesiólogo para saber que el paciente que están operando y que él tiene sedado, o sea, no tiene conciencia, tiene dolor? Entonces, ellos tienen unos indicadores claros que tienen que ver con alteración de las variables fisiológicas. Entonces, se sube la presión arterial, eh, se aumenta la frecuencia cardíaca, y ahí es cuando el anestesiólogo sabe que no está dando analgésico suficiente dentro de su procedimiento anestésico. O sea, hay correlatos fisiológicos del dolor que no, o sea, no necesariamente deben ser verbalizados o deben ser conscientes. Era eso todo. Muchísimas gracias, Nancy, pero me sirve para agregar de pronto algún elemento y es que, digamos que independientemente de la caracterización que hace Geniusas del caso de esta mujer, así ella no sienta dolor y así haya asociación con estímulos no esencialmente dolorosos, sino estímulos en sí mismos, estímulos percibidos como dañinos, pero que ahora pueden ser interpretados así, sí podría haber algo así como no solamente una vía en la que se parte del nivel preintencional al nivel intencional, pero también podría haber una vía de que parte del nivel intencional al nivel preintencional, es decir, aprendemos muchas veces en un nivel reflexivo intencional comportamientos que a fuerza de repetición se vuelven preintencionales. Es decir, esta mujer probablemente no solamente habría hecho una primera asociación, sino que a fuerza de repetirla habría presumiblemente cambiado su comportamiento preintencional frente a estímulos que la pueden dañar. Entonces, aunque no sienta dolor efectivamente, sí habría podido cambiar su comportamiento preintencional y aprender a comportarse preintencionalmente después de haber captado intencionalmente la forma como otros se comportan. Pensaría que puede haber esto. Este punto es defendido también por
Miranda Fricker en su libro sobre injusticia epistémica, pero en relación, por supuesto, a los aprendizajes que podemos hacer en el nivel consciente, reflexivo, intencional, pero que pueden llevar a cambiar nuestro comportamiento preintencional en el plano social. Entonces, lo que ella afirma en este libro de injusticia epistémica podría tener una clara aplicación acá, creería yo, digamos como hipótesis, por lo menos lo dejo Yo, en eso. yo quiero comentar dos cosas, ¿no? Eso que tú describes se ha intentado en personas con lepra Ujú. y funciona. Les sirve para protegerse de las amputaciones periféricas que les producen los daños repetidos porque ellos pierden la sensibilidad periférica, Sí. ¿sí? Entonces, ese tipo de abordajes sí se ha intentado con personas con esa condición. O sea, y puede ser bastante útil, pero el origen de la pelea entre los médicos sobre la posibilidad de hacer el aprendizaje de la conducta social del dolor está sobre una condición llamada fibromialgia. Ujú. Entonces, hay médicos que dicen que las pacientes lo que hacen es aprender la conducta dolorosa y la ejercen socialmente, pero realmente no tienen, no están sintiendo dolor. Y frente a eso, los que defendemos que sí están sintiendo dolor, defendemos la experiencia de la persona, pero también nosotros identificamos que hay cambios fisiológicos crónicos que nos indican que sí están sintiendo dolor. Entonces, ese es el origen justamente de la pelea que hay. Sí, y a propósito de eso, el tema de la injusticia epistémica es bien importante. Y tenemos dos videos sobre eso, uno del curso anterior y otro de Catarina Barrio sobre el tema de injusticia epistémica en niños. Entonces, muy recomendado, se los enviaré en el correo. Mario, ahora sí, perdona, te dejamos en No espera. se preocupe, buenas tardes, profe Andrés. Eh, Tal vez no había tenido la oportunidad de hablar las anteriores sesiones, pero quería traer a cuento es pues, lo que tiene que ver con los animales, que básicamente pues es otra experiencia del dolor. Sobre todo a partir del curso he estado hablando con compañeros que trabajan propiamente clínica en pequeños y básicamente en pequeños animales, es decir, perros y gatos, porque a nivel productivo pues es otra cosa. Pero básicamente se manejan lo que hablaban así de los correlatos fisiológicos. Entonces, ciertos indicadores que se tienen fisiológicos, presión arterial, cambio en la frecuencia cardíaca, en la respiración, que el animal aulló, que mostró cierta forma, digamos, de encogerse con un dolor abdominal, etcétera, etcétera. Pero realmente a uno le queda la duda, por ejemplo, todo eso que estamos discutiendo de preintencionalidad, del dolor, intencionalidad, si existe, si podemos hablarlo ahí, me queda la duda todavía. Pensaba, por ejemplo, en el hecho de que los animales sí guardan una memoria como dolorosa y uno lo vive mucho, por ejemplo, cuando se van a vacunar animales. Generalmente uno se, por ejemplo, sucede con las razas pequeñas, los pincher, los animalitos chiquitos que los van a uno a vacunar y de repente empiezan a llorar y empiezan a llorar y entonces el dueño se pone bravísimo, ay, usted qué me lo está haciendo animal, me hizo sufrir, pues, ni siquiera lo he tocado, apenas tengo la aguja acá. Ellos ya saben, a veces son escandalosos y demás, pero entonces me llamaba la atención porque es el hecho de que ellos ya saben que los van a escuchar y que les va a doler, y ellos hacen esa expresión, no lo hacen con palabras, que igual si nos atenemos a lo que dice el profe, pues es difícil, si en humanos es difícil por la dificultad de precisar y hablar de objetos, pues en animales ellos sobre todo manifiestan es con el dolor, con sus aullidos y demás. Es para señalar esos aspectos de la dificultad que se tiene a nivel de medicina veterinaria, porque pues aunque hay correlatos fisiológicos, sí hay una dificultad en que el animal no le puede decir en temporalidad, me duele desde tal día o con precisión, o me duele aquí o allá, aunque el dueño puede precisar ciertas cosas, yo lo he visto mal ciertos días y todo, pero pues siempre queda en un terreno bastante impreciso. ¿Qué sucede? Que para otro punto que quiero anotar es el que tiene que ver con ciertas formas no me, de injusticia que se cometieron con los animales a partir del dolor. El hecho de cómo se asumió el dolor, digámoslo, sobre todo hablaría acá de Occidente, se asumía que los animales no sentían.
Entonces, como no sentían y se hablaba que eran máquinas desde el punto de vista cartesiano y demás, eso permitió, o, digamos, algo tan horroroso como fue la vivisección, ¿no? Que los animales eran sometidos a toda clase de estudios fisiológicos, patológicos, se les hacían cirugías y demás sin anestesia, porque se partía del hecho de que ellos no sentían, no tenían dolor y que sus reacciones eran mecánicas, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues se ha dado un cambio recientemente con eso y ya se les tiene como seres sintientes. Entonces, digamos que quería como apuntar esos aspectos y muy chévere que los demás pudieran apuntar como esas experiencias en esto de experiencia de dolor en animales, que pues ya abarca también no tanto la primera persona, sino también la segunda y tercera persona del enfoque fenomenológico. Mario, muchísimas gracias siempre por traer a colación este tema tan interesante y tan difícil también de tratar. Bueno, yo no sé si alguien más quiera hacer algún comentario ya para ir terminando nuestra sesión del día de hoy. Bueno, a mí me quedan más preguntas eh, que respuestas frente a los temas que hemos tratado. Me parece, digamos que entiendo claramente por qué para Geniusas es importante defender el carácter desagradable de la experiencia en sí misma. Es decir, para la fenomenología siempre se trata de justamente describir en qué consiste el carácter cualitativo de la experiencia. Si no hubiese tal carácter cualitativo, pues no habría, digamos, manera de diferenciar entre una experiencia y otra, lo cual sería justamente un problema, eh, precisamente porque ya de entrada no siempre se confía en el testimonio de la experiencia dolorosa del paciente. eh, y ese es justamente parte del problema, dado que no podemos observar directamente la experiencia del dolor, sino tenemos que limitarnos solamente frente a los hechos observables desde el punto de vista de tercera persona, esto es, los cambios fisiológicos eh, que se presentan y que acompañan ese dolor. Entonces, bueno, dejo ahí. Creo que quedan muchas preguntas sobre, sí, sobre también el diálogo entre ciencias cognitivas, ciencias naturales en general, y fenomenología y el ir y venir, la compatibilidad, digamos, acá de las diferentes teorías y demás. Pero bueno, yo creo que con estos elementos ya podemos entonces continuar el desarrollo de nuestro trabajo la próxima vez con el tema de la temporalidad y posteriormente con el tema del cuerpo y de la distinción Leib-Körper, que ya también aparece acá y que se empieza a ver como una distinción que va a ser justamente importante en ese diálogo con las ciencias cognitivas. Entonces, les agradezco muchísimo su atención, muchísimas gracias también al Instituto de Filosofía y a UDA Arroba que hacen posible este espacio. Y bueno, les deseo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy una buena semana y muchísimas gracias por haber compartido su tiempo y su conocimiento con nosotros. Hasta luego, buena tarde.